Mi nombre es Audrey y tengo 28 años. Aún recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. El día en que mi cuerpo se entumeció de la cintura hacia abajo. El día en que mi hermano Jason se paró sobre mí, riéndose de su cruel broma mientras yo yacía inmóvil sobre el concreto. El día en que mi padre gritó, «Camina, deja de ser una bebé». Y mi madre me acusó de arruinar la fiesta de cumpleaños de Jason. No tenían idea de que su indiferencia hacia mi dolor pronto los convertiría en criminales. Si alguna vez has sentido que tu sufrimiento fue ignorado por las personas que más deberían preocuparse por ti, dime desde dónde estás viendo esto, dale like, suscríbete y quédate para escuchar la historia del día en que la traición de mi familia cambió mi vida para siempre. Crecer en la casa de los Matthews era como caminar sobre cáscaras de huevo. Nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Una hermosa casa en los suburbios de Massachusetts, un padre que era un exitoso contador, una madre que representaba a la ama de casa ideal y dos hijos que destacaban en la escuela. Pero las apariencias engañan. Mi padre, Douglas Matthews, era una torre de 1,88 metros de estoicismo. Un hombre que creía que mostrar emociones era una señal de debilidad. Había sido criado por un padre militar que le enseñó que el dolor era solo la debilidad saliendo del cuerpo. Desafortunadamente, transmitió esas creencias tóxicas a sus hijos, especialmente a su primogénito, Jason. Audrey, necesitas endurecerte, fue el mantra de mi padre durante toda mi infancia. Ya fuera una rodilla raspada, un corazón roto o una enfermedad real, su respuesta siempre era la misma: minimizar, descartar, seguir adelante. Mi madre, Eleanor, no era mucho mejor. Aunque a veces mostraba destellos de afecto, su lealtad primaria siempre fue hacia mi padre y Jason. Era una mujer nerviosa que parecía vivir con miedo de alterar el frágil equilibrio de nuestro hogar. Si reconocer mi dolor significaba perturbar ese equilibrio, elegía la negación cada vez. Tu hermano nunca se quejaría de algo así, decía, trazando comparaciones dolorosas que herían más que cualquier golpe físico. Y luego estaba Jason, mi hermano mayor por 3 años, ahora con 31. Había pasado toda su vida como el hijo dorado, el niño que nunca podía equivocarse a los ojos de nuestros padres. Atlético, carismático y manipulador, Jason aprendió desde temprano que podía salirse con la suya en todo, siempre y cuando mantuviera su fachada de perfección frente a ellos. Todavía recuerdo cuando yo tenía 7 años y Jason 10. Me empujó de la bicicleta, provocando que me rompiera la muñeca. Cuando lloré ante mis padres, Jason dijo que me había caído sola porque era torpe. Ellos le creyeron sin cuestionar. En el hospital, mi padre me dio un sermón sobre ser más cuidadosa mientras mi madre se angustiaba por las facturas médicas. Ni una sola vez consideraron que Jason pudiera estar mintiendo. Ese patrón se repitió durante toda nuestra infancia. Y también en la adultez. Jason me atormentaba con bromas que cruzaban la línea hacia la crueldad, y nuestros padres o bien ignoraban su comportamiento o me culpaban a mí por provocarlo. Cuando tenía 12 años, Jason me encerró en el sótano durante horas en medio de una tormenta, sabiendo que me aterraba la oscuridad. Cuando por fin logré escapar y enfrenté a mis padres, me acusaron de inventar historias para llamar la atención. A los 16, Jason saboteó mi proyecto de ciencias la noche antes de entregarlo, lo que me hizo reprobar la asignación. Cuando se lo conté a mis padres, sugirieron que debía haberme preparado mejor y no dejar todo para el último minuto. Para cuando llegué a la adultez, ya había aprendido a mantenerme a distancia de mi familia. Me mudé a los 18 para asistir a la universidad en otro estado, regresando solo en los grandes festivos y eventos familiares. Construí una vida como maestra de primaria, encontré amigos que realmente se preocupaban por mí y empecé terapia para trabajar el daño que me había causado mi crianza. Pero los lazos familiares son difíciles de cortar por completo. Por más que intentara marcar límites, la culpa y la obligación siempre me arrastraban de nuevo a su órbita. Por eso, cuando mi madre llamó para insistir en que asistiera a la celebración del cumpleaños número 31 de Jason, acepté a regañadientes. Habían pasado 6 meses desde la última vez que los había visto, y parte de mí esperaba que el tiempo y la distancia hubieran mejorado nuestra relación. Significaría mucho para tu hermano que vinieras, dijo mi madre, aunque yo dudaba que a Jason le importara en absoluto mi presencia. Vamos a hacer una barbacoa en el jardín y tu padre está instalando la nueva terraza de la piscina. Todos estarán allí. Por todos, se refería a los amigos de Jason, la mayoría de los cuales eran tan arrogantes y engreídos como él.
La idea de pasar una tarde con ellos me revolvía el estómago. Pero ya me había quedado sin excusas. Está bien, iré, respondí, arrepintiéndome en el mismo instante. Maravilloso, y por favor vístete bien. ¿Sabes lo importante que son las apariencias para tu padre? Ese comentario dolió, tal como estaba pensado. Mi madre sabía que recientemente había adoptado un estilo más casual, dejando atrás los atuendos preppy que mis padres aprobaban por ropa que realmente me hacía sentir cómoda. Era un pequeño acto de rebeldía, pero en la casa de los Matthews. Incluso la desviación más mínima de sus expectativas era tratada como una transgresión mayor. Al colgar el teléfono, intenté prepararme mentalmente para lo que vendría. Iría a la fiesta, mantendría conversaciones triviales por unas horas, le daría a Jason una tarjeta genérica de cumpleaños con algo de dinero dentro y me marcharía tan pronto como fuera socialmente aceptable. Podía soportar una tarde de incomodidad si eso me garantizaba varios meses más de paz lejos de ellos. Lo que no podía haber sabido era que esa fiesta de cumpleaños sería la última vez que caminaría sin ayuda. Que la crueldad casual que había caracterizado mi relación con Jason durante años finalmente escalaría hasta un punto sin retorno. Que la negativa de mis padres a tomar en serio mi dolor cruzaría la línea del descuido emocional a la negligencia criminal. Empaqué una bolsa para pasar la noche, planeando quedarme en un hotel en lugar de dormir en mi antiguo dormitorio. Incluso ese pequeño límite era importante para mí, un recordatorio de que ya no estaba bajo su control. Elegí un atuendo que pasaría la inspección de mi padre y que, al mismo tiempo, me permitiría sentirme yo misma. Unos vaqueros oscuros, una blusa azul y unos zapatos planos cómodos. Apropiado para una fiesta casual, pero no tan formal como para sentir que estaba disfrazándome. Mientras conducía las 2 horas hasta la casa de mis padres, practiqué las técnicas que mi terapeuta me había enseñado para lidiar con situaciones familiares difíciles. Respiración profunda, visualización, recordarme a mí misma que ahora era una adulta con el poder de irme si las cosas se volvían demasiado incómodas. Pero toda la terapia del mundo no podía haberme preparado para lo que me esperaba en esa fiesta. Ninguna respiración profunda podía prevenir la catástrofe que estaba a punto de desarrollarse ni sanar las cicatrices físicas y emocionales que seguirían. Llegué a la casa de mis padres exactamente a las 2 de la tarde, calculando mi entrada para coincidir con el inicio oficial de la fiesta. Era una estrategia deliberada para minimizar la interacción uno a uno con mi familia. En medio de una multitud, sería más fácil mezclarme y evitar convertirme en el único blanco de su atención. La entrada ya estaba llena de coches, la mayoría de ellos caros, SUVs y deportivos pertenecientes a los amigos de Jason. Reconocí algunos vehículos, incluyendo el Corvette rojo de su mejor amigo, Tyler, quien había sido igual de cómplice en atormentarme durante nuestra infancia. Mi madre me recibió en la puerta con un beso al aire y una mirada de arriba abajo que me indicó que mi atuendo había pasado la inspección, aunque apenas. Audrey, lo lograste. Todos están en el patio. Tu hermano acaba de abrir sus regalos. Por supuesto, habían comenzado con los obsequios sin esperar a que todos los invitados llegaran. Era un recordatorio sutil de que mi presencia no era esencial, solo tolerada. La sala estaba llena de envoltorios caros, restos de lo que parecía haber sido una ostentosa sesión de regalos. Vi un nuevo set de palos de golf, ropa de diseñador y lo que parecía ser un juego de llaves de algún vehículo. Le compramos la moto acuática que tanto quería, me informó mi madre con orgullo, señalando una fotografía de la embarcación que reposaba sobre una de las cajas más grandes. Tu padre se la hará entregar la próxima semana. Asentí, sintiendo la familiar punzada de inequidad. Para mi cumpleaños número 30, 6 meses antes, me habían enviado una tarjeta de regalo de una tienda departamental. La disparidad no era nada nuevo, pero seguía doliendo. Coloqué mi propio obsequio. Una simple tarjeta con $200 dentro, en la mesa junto a los demás y seguí a mi madre por la casa hasta el patio trasero. La escena que me recibió fue exactamente lo que esperaba. Unas 30 personas, en su mayoría hombres treintañeros, bebiendo cerveza y holgazaneando alrededor de la recién construida terraza de la piscina. Mi padre hacía de anfitrión en la parrilla, volteando hamburguesas y filetes con la precisión de alguien que había pasado la vida perfeccionando el arte de la masculinidad suburbana. Jason dominaba la escena cerca de la piscina, rodeado de su séquito habitual. Tenía una cerveza en una mano y gesticulaba animadamente con la otra, probablemente deleitando a sus amigos con algún relato exagerado de su propia importancia.
Había ganado peso desde la última vez que lo vi, su antigua figura atlética ahora mostraba los efectos de demasiadas noches de excesos con el alcohol y poca actividad física. Cuando me vio, se apartó de su grupo y se acercó con el entusiasmo artificial de alguien que se siente obligado a reconocer a un conocido distante. Hermanita, al final decidiste honrarnos con tu presencia. Sus palabras sonaban lo suficientemente amables, pero el brillo en sus ojos distaba mucho de ser cálido. Me atrajo hacia un abrazo demasiado fuerte, demasiado agresivo, un recordatorio físico de la dinámica de poder que había definido nuestra relación durante décadas. «Feliz cumpleaños, Jason», respondí, zafándome de su abrazo lo más rápido posible. «El lugar se ve genial. Papá gastó una fortuna en esa nueva terraza», dijo, señalando la estructura de madera que rodeaba la piscina empotrada. Madera brasileña hecha a medida, le costó casi 20,000. De nuevo, la comparación no dicha flotaba en el aire. Nuestros padres nunca escatimaban en gastos para la comodidad y el estatus de Jason, mientras que mis solicitudes y necesidades siempre habían sido tratadas como cargas molestas. Me excusé para ir por una bebida, optando por agua en lugar de alcohol. Sabía por experiencia que necesitaba mantenerme alerta en estas situaciones. El alcohol solo adormecería mis defensas y me haría más vulnerable a sus manipulaciones. Durante la siguiente hora logré evitar la interacción directa con mi familia entablando conversaciones educadas con algunos de los otros invitados. Había algunas esposas y novias presentes que parecían igual de incómodas con el ambiente cada vez más ruidoso, y formamos una pequeña alianza silenciosa de forasteras. Pero a medida que avanzaba la tarde y el alcohol corría libremente, pude sentir cómo la energía cambiaba. Jason y sus amigos se volvían más ruidosos, su comportamiento más desagradable. Empezaron a recordar sus días de secundaria, intercambiando historias que invariablemente consistían en humillar a alguien que consideraban inferior. Eventualmente, e inevitablemente, Jason dirigió su atención hacia mí. ¿Recuerdan aquella vez que convencimos a Audrey de que el perro de los vecinos tenía rabia? Gritó lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Estaba tan asustada que se negó a salir por una semana. Sus amigos se rieron, y sentí como mis mejillas ardían con la mezcla familiar de vergüenza y rabia. Tenía 8 años cuando Jason y sus amigos me dijeron que el amistoso labrador de al lado tenía una enfermedad mortal y que me iba a atacar. El miedo había sido real, al igual que las pesadillas que siguieron. O cuando le cambiamos el champú por crema depilatoria, añadió Tyler, dándose una palmada en la rodilla como si ese acto de crueldad fuera el colmo de la comedia. Esa broma en particular ocurrió cuando tenía 14 años. Me vi obligada a llevar sombreros a la escuela durante semanas mientras mi cabello crecía a parches. Mis padres me habían dicho que dejara de ser tan dramática. Respiré hondo y empecé a recoger mis cosas. Había llegado a mi límite y ninguna obligación familiar valía la pena para soportar ese tipo de humillación. Pero cuando me giré para irme, Jason me interceptó. «¿Ya te vas? La fiesta apenas comienza». Sus palabras estaban arrastradas, sus ojos desenfocados. Estaba borracho, lo que siempre lo volvía más impredecible, más peligroso. «Tengo un viaje largo de regreso», dije con firmeza, intentando rodearlo. Pero Jason bloqueó mi camino. «Vamos, hermana. Relájate. Toma algo con nosotros. Por los viejos tiempos». Conocía esa rutina, la camaradería forzada que inevitablemente terminaba en alguna forma de humillación pública. Había caído en ella demasiadas veces en el pasado. «No, gracias, Jason. De verdad necesito irme». Su rostro se endureció, la máscara de amabilidad resbalando para revelar la crueldad que había debajo. La misma Audrey estirada de siempre. Algunas cosas nunca cambian. Me alejé, dirigiéndome hacia la puerta corrediza de vidrio que daba a la casa. Solo necesitaba tomar mi bolso de la sala, despedirme rápido de mis padres y podría escapar de ese ambiente tóxico. Pero el destino, o quizá la malicia de Jason, tenía otros planes. Para llegar a la casa, necesitaba cruzar una sección de la nueva terraza de la piscina. Al pisar las tablas de madera, inmediatamente sentí que algo no estaba bien. La superficie se notaba extrañamente resbaladiza bajo mis zapatos planos. Miré hacia abajo y noté un ligero brillo en la madera, casi imperceptible, a menos que lo buscaras. En ese momento supe lo que estaba a punto de ocurrir, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Mi pie se deslizó violentamente hacia adelante, haciéndome perder el equilibrio. Intenté sostenerme, agitando los brazos, pero la resbaladicidad
Era demasiado completa, demasiado intencionada. Mi otro pie salió disparado de debajo de mí, y sentí como mi cuerpo caía hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse. Pude ver a Jason y a sus amigos observando, sus expresiones una mezcla de expectación y cruel diversión. Vi a mi padre girarse desde la parrilla, a mi madre detenerse en medio de su conversación con otra invitada. Y entonces llegó el impacto. No contra la madera como había esperado, sino contra el borde de concreto de la piscina. Mi zona lumbar y mi cabeza golpearon al mismo tiempo, un doble impacto que envió un dolor punzante por mi columna y estalló como fuegos artificiales detrás de mis ojos. Escuché a alguien gritar, y solo después me di cuenta de que ese sonido había salido de mí. El mundo se inclinó y giró, los colores mezclándose mientras mi visión entraba y salía de foco. Cuando todo finalmente se estabilizó, estaba tendida boca arriba, mirando el cielo azul despejado. El dolor en mi cabeza era insoportable, pero lo que más me aterrorizaba era lo que no podía sentir, nada por debajo de mi cintura. Ayuda. Jadeé, mi voz apenas audible incluso para mis propios oídos. El impacto me había dejado sin aliento y luchaba por respirar con normalidad. Por favor, ayúdenme. No puedo sentir mis piernas. El primer rostro que apareció en mi campo de visión fue el de Jason. Estaba inclinado sobre mí y, para mí, horror, sonreía. Buen tropiezo, hermana. Muy dramático. Se volvió hacia sus amigos. Siempre fue la niña de teatro. Intenté moverme para incorporarme, pero mi cuerpo no respondía. Mis brazos funcionaban, pero cuando intenté mover las piernas, no hubo nada, ninguna respuesta, ninguna sensación, solo un vacío aterrador donde debería estar la mitad inferior de mi cuerpo. Lo digo en serio, dije, mi voz ahora más fuerte, teñida de pánico. Algo está mal. No puedo mover las piernas. Creo que me golpeé la espalda contra el concreto. Jason puso los ojos en blanco, todavía convencido de que todo era algún tipo de actuación de mi parte. Vamos. Levántate. Te estás haciendo quedar en ridículo. No puedo levantarme, ya estaba llorando. Lágrimas de dolor y miedo corrían por mi rostro. Por favor, llamen a una ambulancia. Creo que estoy realmente herida. Para este momento, una pequeña multitud se había reunido a mi alrededor. Podía ver la curiosidad y la incomodidad en sus rostros, pero nadie se movía para ayudarme. Estaban siguiendo el ejemplo de Jason, asumiendo que aquello no era más que otro drama familiar representado para su entretenimiento. Mi padre abrió paso entre los curiosos, su rostro endurecido en una máscara de irritación. ¿Qué está pasando aquí, Audrey? ¿Por qué estás en el suelo? Papá, sollozaba, sintiendo un alivio momentáneo. Seguidamente mi padre. Se lo tomaría en serio. Resbalé y caí. Me golpeé la espalda contra el borde de la piscina. No puedo sentir mis piernas. Necesito ir al hospital. Esperaba preocupación, urgencia, acción inmediata. Lo que recibí fue una risa burlona. Por el amor de Dios, Audrey, la terraza es perfectamente segura. Acabo de mandarla a instalar por profesionales. Hizo un gesto impaciente. Camina. Deja de comportarte como una niña. Estás armando un espectáculo en la fiesta de tu hermano. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Incluso ahora, incluso cuando literalmente no podía moverme, mi dolor era minimizado, mi experiencia invalidada. Douglas, tal vez deberíamos ayudarla a levantarse, sugirió mi madre, apareciendo a su lado. Pero su preocupación no era por mi bienestar. Era porque la gente estaba mirando. No puedo levantarme, repetí, mi voz elevándose con desesperación. Necesito una ambulancia. Por favor, mamá, papá, se los ruego. Algo este realmente. Mel. Mi madre se arrodilló a mi lado, su voz bajó a un susurro cargado de ira. Audrey Matthews, ya basta. Siempre has estado celosa de la atención que recibe tu hermano, pero esto es ir demasiado lejos. Estás arruinando su fiesta de cumpleaños con esta actuación. No podía creer lo que estaba escuchando. El dolor en mi espalda se intensificaba, irradiando hacia afuera en oleadas que me dificultaban concentrarme. Mi cabeza latía en el punto donde había golpeado el concreto y empezaba a sentir náuseas. Creo que voy a vomitar, gemí, girando la cabeza hacia un lado. Probablemente está borracha, escuché que Jason le decía a alguien. La clásica Audrey no puede con el alcohol. No había tomado ni una sola bebida en todo el día, pero los hechos nunca habían importado en la narrativa de mi familia. Sobre mí. El sol golpeando mi rostro hacía que las náuseas empeoraran.
Estaba sudando profusamente y una extraña sensación de hormigueo comenzaba en la punta de mis dedos. Sabía que esos eran malos signos, posiblemente indicadores de shock o hemorragia interna. Por favor, susurré, ya sin energía para gritar. Necesito ayuda. Mi padre se había alejado, regresando a la parrilla como si nada estuviera ocurriendo. Mi madre estaba inventando excusas para los invitados, diciéndoles que yo siempre había sido propensa a episodios y que debían seguir disfrutando de la fiesta. Jason había perdido todo interés, regresando con su grupo de amigos que ahora discutían en voz alta planes para estrenar la nueva moto acuática el siguiente fin de semana. Yo estaba sola, inmóvil, en agonía, rodeada de personas que elegían ignorar mi sufrimiento. La traición dolía más que cualquier dolor físico. Entonces, desde el borde de mi conciencia desvaneciéndose, escuché una nueva voz. Firme, autoritaria, femenina. Disculpen, soy enfermera. Déjenme pasar, por favor. La multitud se abrió y una mujer que no reconocía se arrodilló a mi lado. Tenía ojos amables y manos capaces que inmediatamente fueron a mi muñeca, revisando mi pulso. Hola, soy Rachel. Trabajo en urgencias en el Massachusetts General. ¿Puedes decirme tu nombre? Audrey, logré decir entre dientes castañeteando. Ahora tenía frío, a pesar del calor del verano. Muy bien, Audrey, necesito que permanezcas completamente quieta. ¿Puedes decirme qué pasó? Le expliqué la caída, el impacto contra el borde de la piscina y la pérdida inmediata de sensibilidad en mis piernas. La expresión de Rachel permaneció neutral, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Se inclinó más cerca y habló en voz baja. Voy a comprobar algunas cosas, pero no quiero que te muevas en absoluto. ¿De acuerdo? Presionó suavemente con sus dedos en distintos puntos de mis piernas, preguntando si podía sentir la presión. No podía. Me pidió que moviera los dedos de los pies. Nada sucedió. Voy a llamar a una ambulancia, anunció, sacando su teléfono. No. Necesita una ambulancia, protestó mi madre, reapareciendo de repente. Solo necesita levantarse y dejar de armar tanto escándalo. Rachel la miró fijamente. Señora, su hija presenta signos consistentes con una lesión en la médula espinal. Moverla podría causar daños permanentes. Necesita atención médica. De urgencia, inmediatamente, por primera vez, un destello de preocupación real cruzó el rostro de mi madre. ¿Lesión en la médula espinal? Eso es imposible. Solo resbaló. Las caídas son una de las causas más comunes de lesiones medulares. Replicó Rachel, ya marcando al 911. Y por lo que puedo ver, se golpeó con fuerza contra el borde de concreto. Mientras Rachel hablaba con el operador de emergencias, describiendo mi estado y la ubicación, vi a mi padre acercarse. Su expresión había cambiado de fastidio a aprensión. ¿Qué es todo esto de una ambulancia? Exigió. Rachel, aún al teléfono, levantó una mano para silenciarlo. Tras dar la información necesaria al despachador, se volvió hacia él. Señor, su hija posiblemente ha sufrido una lesión grave en la médula espinal. Los paramédicos estarán aquí en unos 10 minutos. Hasta entonces, es absolutamente crucial que no se la mueva. El rostro de mi padre palideció por primera vez. Creo que empezaba a darse cuenta de que esto no era un acto, no era un intento de llamar la atención ni de arruinar la fiesta. Era real y era grave. ¿Cómo sucedió esto? Preguntó, mirando alrededor como si buscara a alguien a quien culpar, cualquiera menos a sí mismo. A través de la niebla de dolor y miedo, logré hablar. La terraza estaba resbaladiza, como si tuviera aceite o algo encima. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Eso es ridículo. Acabo de salar la air. No debería estar resbaladiza en absoluto, pero Rachel, siempre observadora, ya estaba examinando las tablas de madera donde había caído. Tocó la superficie y luego frotó sus dedos entre sí. Esto no es agua, dijo, con la voz endurecida. Parece algún tipo de lubricante. Todas las miradas se dirigieron a Jason, que había regresado para ver qué pasaba. Su rostro, enrojecido por el alcohol, perdió el color de golpe. Solo era una broma, murmuró, sin mirar a nadie a los ojos. Solo un pequeño chiste. Le puse un poco del aceite de la terraza de papá a unas tablas. Pensé que se resbalaría un poco y quizá caería en la piscina. No pensé. Su voz se apagó, las implicaciones de sus acciones parecían finalmente caer sobre él. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, mientras yacía inmóvil en el suelo, vi la verdad de mi familia reflejada en sus rostros. La crueldad.
Casual que había definido nuestras relaciones, la ceguera voluntaria ante el daño que causaban, la protección instintiva de Jason a toda costa. Pero esta vez, habría consecuencias que no podrían ignorar ni evadir. A lo lejos, escuché sirenas aproximándose. El aullido crecía más fuerte, cortando el silencio atónito que había caído sobre el patio. Rachel permanecía a mi lado, monitoreando mi estado y manteniendo a todos a distancia. Trata de mantener la calma, dijo suavemente. La ayuda ya casi está aquí. Solo concéntrate en tu respiración. Lo intentaba, pero el pánico amenazaba con desbordarme. El entumecimiento en la parte inferior de mi cuerpo era aterrador, un vacío donde debería haber sensación. Cada respiración enviaba nuevas oleadas de dolor por mi espalda y mi cabeza, y las náuseas se intensificaban. Los invitados de la fiesta habían comenzado a dispersarse, alejándose de la escena del accidente, murmurando entre ellos. Algunos ya se marchaban, sin querer involucrarse en lo que estuviera ocurriendo. Otros observaban desde la distancia, con expresiones de morbosa curiosidad mezclada con incomodidad. Mi madre rondaba cerca, su actitud desdeñosa de antes sustituida ahora por una energía nerviosa. No dejaba de acomodarse la ropa, de tocarse el cabello, pequeños gestos que delataban su ansiedad por cómo se vería aquello ante los demás. ¿De verdad cree que esto es necesario?, le preguntó a Rachel. Tal vez podríamos llevarla nosotras mismas a una clínica de urgencias. La respuesta de Rachel fue firme. Absolutamente no. Ella necesita inmovilización y transporte adecuados. Cualquier movimiento incorrecto podría empeorar una lesión en la médula espinal. Mi padre se había ido al frente de la casa para dirigir a los paramédicos, mientras Jason permanecía congelado a unos metros de distancia. La realidad de lo que había hecho parecía finalmente empezar a hundirse en él. Los paramédicos llegaron con notable eficiencia. 2 mujeres y un hombre con uniformes se empujaban una camilla a través de la verja hacia el patio trasero. Rachel de inmediato los puso al tanto de mi estado y de las circunstancias de mi caída. La paramédica principal, una mujer llamada Sarah según su placa, se arrodilló a mi lado. Hola, Audrey. Soy Sarah. Vamos a cuidarte bien. ¿Puedes decirme dónde duele más? En la parte baja de la espalda, logré decir, y en la cabeza, pero no puedo sentir nada por debajo de la cintura. Sarah asintió, su expresión profesional, pero amable. Vamos a colocarte un collarín cervical para estabilizar tu cuello y luego te giraremos cuidadosamente en bloques sobre una camilla rígida. Es importante que no intentes ayudarnos a moverte. De acuerdo, solo permanece lo más quieta posible. Mientras trabajaban, Sarah hizo preguntas sobre la caída, cómo había ocurrido y si había perdido el conocimiento. Rachel completó con detalles sobre mis signos vitales y la evaluación inicial que había hecho. Entonces Sarah hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿La superficie donde caíste era resbaladiza de manera natural o había algo que provocara el resbalón? Antes de que pudiera responder, Rachel intervino. Parece haber algún tipo de aceite o lubricante en las tablas de la terraza. Creo que fue colocado allí deliberadamente. Sarah se detuvo en su labor, alzando la vista con brusquedad. ¿Deliberadamente? ¿Puede explicarlo? Su hermano admitió haber puesto aceite de la terraza en las tablas como una broma, dijo Rachel, con la voz firme pero con un matiz de ira. Pretendía que ella resbalara. Sarah y los otros paramédicos intercambiaron miradas. Luego Sarah se giró hacia Jason, que estaba de pie con las manos hundidas en los bolsillos, mirando el suelo. Señor, ¿es cierto? Creó intencionalmente un peligro de resbalón que causó esta lesión. Jason se movió incómodo. Solo se suponía que era una broma. No pensé que se lastimara así. La expresión de Sarah se endureció. Se volvió hacia su compañero. Mike, ¿puedes revisar la superficie de la terraza y documentar lo que encuentres, por favor? Mike asintió y fue a examinar el área donde había caído, tomando fotos con una pequeña cámara y recogiendo una muestra de la sustancia en la madera. Mientras tanto, los paramédicos continuaban trabajando metódicamente para inmovilizarme. Me colocaron un collarín rígido alrededor del cuello y luego se posicionaron con precisión para girarme en bloques sobre la camilla espinal. A mi señal, instruyó Sarah. 1, 2, 3. Me movieron con precisión entrenada, pero a pesar de su cuidado, el movimiento desató un nuevo estallido de agonía en mi cuerpo. Grité, incapaz de contener el sonido. Sé que duele, dijo Sarah con simpatía. Te daremos algo para el dolor en cuanto estemos listas.
Una vez que quedé sujeta a la camilla rígida, me transfirieron a la camilla de ruedas y comenzaron a colocarme equipo de monitoreo. Sara colocó una mascarilla de oxígeno sobre mi rostro e insertó una vía intravenosa en mi brazo. Tu presión arterial está bastante baja, anotó Sara, frunciendo el ceño al ver el monitor. Y tu frecuencia cardíaca está elevada. Tenemos que llevarte al hospital de inmediato. Mi madre finalmente pareció comprender la gravedad de la situación. ¿Va a estar bien?, preguntó con una voz apagada. Sara no ofreció falsas garantías. Presenta signos consistentes con una lesión significativa en la médula espinal. Cuanto antes la llevemos a un centro de trauma, mejores serán sus posibilidades de recuperación. Mientras se preparaban para trasladarme a la ambulancia, Mike regresó de inspeccionar la terraza. Le habló en voz baja a Sara, mostrándole algo en la pantalla de su cámara. Su expresión se volvió aún más seria. Según lo que estoy viendo aquí y las circunstancias descritas, voy a solicitar la presencia de la policía, anunció. ¿La policía?, balbuceó mi padre, regresando desde el patio delantero. Seguidamente eso no es necesario. Fue solo un desafortunado accidente. Sara lo miró fijamente. Señor, crear deliberadamente una condición peligrosa que resulta en una lesión grave no es simplemente un accidente. Además, entiendo que hubo una demora en buscar atención médica para su hija a pesar de que reportó pérdida de sensibilidad, lo cual es una emergencia médica. El rostro de mi padre se sonrojó de ira. Ahora, un momento. No pueden entrar a mi casa y lanzar acusaciones de ese tipo. Papá, dije débilmente desde detrás de la mascarilla de oxígeno. Por favor, solo deja que me ayuden. Por una vez, mi padre guardó silencio. Sara hizo una llamada por radio solicitando presencia policial en la escena. Luego volvió a dirigirse a mí. Vamos a trasladarte a la ambulancia ahora. El viaje puede ser incómodo, pero haremos todo lo posible por mantenerte estable. Mientras me llevaban por la casa hacia la ambulancia que esperaba, alcancé a ver por última vez a mi familia. Mi padre discutiendo con Mike, gesticulando con furia. Mi madre de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, luciendo perdida. Y Jason aún clavado en el mismo lugar, observando cómo las consecuencias de toda una vida de crueldad finalmente lo alcanzaban. Lo último que vi antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran fue una patrulla entrando en la entrada, con las luces encendidas pero las sirenas apagadas. En ese momento, a pesar del dolor y del miedo, sentí una extraña sensación de validación. Por primera vez en mi vida, alguien estaba tomando en serio mi sufrimiento. La ambulancia se puso en marcha, llevándome hacia un futuro incierto, pero también alejándome del ambiente tóxico que tanto daño me había causado. Mientras la medicación que me habían administrado empezaba a hacer efecto, amortiguando lo peor de la agonía física, cerré los ojos y me rendí a la inconsciencia. Desperté con el ritmo constante de los monitores del hospital y el olor antiséptico que parece universal en todas las instalaciones médicas. Por un momento, estaba desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Entonces los recuerdos regresaron en avalancha. La caída, el entumecimiento, los paramédicos y finalmente la llegada de la policía a la casa de mis padres. Una enfermera notó que estaba despierta y se acercó a mi cama. Bienvenida de vuelta, Audrey. Soy Carlos. Estás en el Massachusetts General Hospital. ¿Recuerdas lo que pasó? Me caí, respondí, con la voz áspera por el tubo de respiración, que al parecer me habían retirado en algún momento. En la fiesta de cumpleaños de mi hermano. No podía sentir mis piernas. Carlos asintió, haciendo una nota en mi historial. Así es. Has estado entrando y saliendo de la consciencia. Durante unas 12 horas. El doctor vendrá en breve para hablarte de tu estado. ¿Quieres un poco de agua? Asentí agradecida y me ayudó a dar pequeños sorbos con una pajilla. Incluso ese movimiento simple hizo que un dolor ardiente recorriera mi espalda. ¿Qué me pasa?, pregunté, con el miedo haciendo temblar mi voz. ¿Todavía no puedo mover las piernas? La expresión de Carlos fue compasiva pero profesional. La doctora te lo explicará todo. Debería llegar en cualquier momento. Intenta mantener la calma. Como si hubiera sido llamado por esa frase, una mujer con bata blanca entró en la habitación. Tenía unos 50 años, con el cabello plateado recogido en un moño prolijo. Buenos días, Audrey. Soy la doctora Martínez, la neurocirujana que ha estado supervisando tu cuidado. ¿Cómo te sientes? Asustada, admití. Y con dolor. ¿Qué me pasó? ¿Por qué no puedo sentir mis piernas?
La doctora Martínez se sentó en una silla junto a mi cama. Cuando caíste, sufriste lo que llamamos una lesión medular incompleta a nivel T12, L1, en la zona baja de tu espalda. El impacto fracturó 2 vértebras y causó una compresión significativa de tu médula espinal. Me mostró imágenes de mi resonancia en una tableta, señalando las áreas dañadas. Realizamos una cirugía de emergencia para retirar fragmentos óseos y reducir la presión sobre tu médula. También estabilizamos tu columna con varillas y tornillos. ¿Volveré a caminar? Hice la pregunta que me aterraba desde el momento en que perdí la sensibilidad en las piernas. La doctora Martínez no me ofreció falsas esperanzas, pero tampoco las extinguió por completo. Las lesiones medulares son complejas y los resultados pueden variar mucho. El hecho de que la tuya sea incompleta es, en realidad, una buena noticia. Significa que la médula no se seccionó por completo. Siguió explicando que, en las próximas semanas y meses, tendríamos una idea más clara de cuánta función podría recuperar. Algunos pacientes con lesiones similares recuperan una movilidad significativa, mientras que otros experimentan una mejora más limitada. Mucho dependerá de tu proceso individual de sanación y de qué tan constante seas con la fisioterapia. Así que podría quedar paralizada para siempre. Las palabras se sentían irreales al salir de mi boca. No usaría el término para siempre en esta etapa, respondió con cautela la doctora Martínez. Pero sí, actualmente estás experimentando paraplegia, que es parálisis que afecta las extremidades inferiores. Trabajaremos contigo para maximizar cualquier recuperación posible, pero debes estar preparada para la posibilidad de enfrentar desafíos de movilidad a largo plazo. La noticia me golpeó como un impacto físico. Había entrado a la fiesta de cumpleaños de mi hermano siendo una mujer sana de 28 años, y la estaba dejando con una discapacidad que cambiaría mi vida para siempre. Todo por una broma y por la negativa de mi familia a tomar en serio mi dolor. Hay algo más de lo que necesitamos hablar, dijo la doctora Martínez, con un tono que cambió ligeramente. Las circunstancias de tu lesión han provocado una investigación. Hay 2 oficiales de policía esperando para hablar contigo cuando te sientas lista. Cerré los ojos brevemente, absorbiendo esa información. Mi hermano puso aceite en la terraza. Lo admitió. Quería que resbalara como una broma. La doctora Martínez asintió. Eso coincide con la información que recibimos de los paramédicos. Y parece haber cierta preocupación por la demora en buscar atención médica para ti después del accidente. Mis padres no creyeron que realmente estuviera herida, dije, sintiendo otra vez el dolor familiar de su desdén. Me dijeron que lo superara caminando. Me acusaron de ser dramática y de querer arruinar la fiesta de Jason. Understello. De algo, quizá ira, cruzó el semblante profesional de la doctora Martínez. En casos de sospecha de lesión medular, la inmovilización inmediata y la atención médica son cruciales. Las demoras pueden empeorar significativamente el resultado. Está diciendo que si hubieran llamado a una ambulancia de inmediato, ¿tal vez no estaría paralizada? Las implicaciones de eso eran casi demasiado para soportar. Es imposible decirlo con certeza, respondió con cautela. Pero sí, en general, cuanto antes se trata una lesión medular, mejor es el pronóstico. Cada minuto cuenta. Sentí lágrimas rodando por mis mejillas. La lesión en sí ya era devastadora, pero saber que podría haber sido menos grave si mi familia simplemente me hubiera creído añadía una capa de traición para la que no estaba preparada. La doctora Martínez me dio un momento para procesarlo y luego preguntó, ¿te sientes con fuerzas para hablar con la policía ahora o prefieres descansar primero? Hablaré con ellas, decidí. Quiero que sepan lo que pasó. Ella asintió y salió a buscar a las oficiales. Carlos se quedó, ajustando ligeramente mi posición para darme más comodidad y ofreciéndome pañuelos para secar mis lágrimas. Las oficiales que entraron eran ambas mujeres, lo que de alguna manera me hizo sentir más segura. Se presentaron como la detective Sullivan y la oficial Chen, explicando que estaban investigando las circunstancias alrededor de mi lesión. Sabemos que esto es difícil, dijo la detective Sullivan, pero necesitamos hacerte algunas preguntas sobre lo que ocurrió ayer. Relaté los hechos tan claramente como los recordaba, mi llegada a la fiesta, el comportamiento cada vez más agresivo de Jason, mi intento de marcharme, la caída en la terraza resbaladiza, y lo más importante, la reacción de mi familia ante mi lesión. Para dejarlo claro, aclaró la detective Sullivan, después de tu caída y de que dijiste que no podías sentir ni mover las piernas, ¿nadie llamó a asistencia médica? No,
hasta que intervino Rachel, la enfermera que estaba en la fiesta, confirmé. Eso fue al menos 15 o 20 minutos después de mi caída. Mi padre me dijo que lo superara caminando. Y mi madre me acusó de querer arruinar el cumpleaños de Jason. La oficial Chen, que había estado tomando notas, levantó la vista. ¿Y tu hermano admitió haber puesto aceite en la terraza? Sí. Dijo que se suponía que era una broma. Él pensó que yo resbalaría y caería en la piscina. No creyó que golpearía el borde de concreto. Las oficiales intercambiaron miradas. Debemos informarte, dijo la detective Sullivan, que ya hemos tomado declaraciones de varios testigos. En la escena, incluyendo a la enfermera Rachel Cooper y a los paramédicos que te trasladaron. También hemos recolectado pruebas de la terraza que confirmaron la presencia de aceite en el área donde caíste. Hizo una pausa antes de continuar. Tu hermano, Jason Matthews, fue arrestado anoche bajo cargos de imprudencia temeraria que resultó en lesiones corporales graves. Tus padres, Douglas y Eleanor Matthews, están siendo investigados por negligencia y por no haber brindado la asistencia médica necesaria. La noticia me dejó atónita. Por mucho daño que mi familia me hubiera causado, jamás había imaginado que enfrentaran cargos criminales. ¿Podrían ir a la cárcel? Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Eso dependerá del fiscal y, en última instancia, de los tribunales, respondió la detective Sullivan. Pero sí, son cargos graves, especialmente dada la severidad de tus lesiones. Me hicieron unas cuantas preguntas más, agradecieron mi cooperación y se marcharon, prometiendo mantenerme informada sobre la investigación. Después de que se fueron, permanecí en la cama del hospital intentando procesar todo. La realidad física de mi lesión ya era bastante abrumadora, pero las implicaciones legales y emocionales de lo ocurrido eran igualmente devastadoras. Ninguno de mi familia había llamado ni venido a verme. Me preguntaba si legalmente tenían prohibido contactarme o si simplemente continuaban con su patrón de vida, evitar cualquier responsabilidad por el daño que causaban. Al caer la tarde, un trabajador social del hospital llamado Marcus vino a verme. Me explicó que estaría ayudando a coordinar mi plan de cuidados, incluyendo las opciones de rehabilitación y los recursos para adaptarme a vivir con una lesión medular. Te espera un periodo de recuperación significativo, me dijo con suavidad. Una vez que estés lo suficientemente estable para salir de cuidados intensivos, probablemente necesites pasar varias semanas en un centro de rehabilitación para pacientes internos, seguido de terapia ambulatoria continua. Vivo sola, dije, de repente consciente de las implicaciones prácticas. Mi apartamento tiene escaleras. Soy maestra de primaria, lo que significa estar de pie todo el día. Marcus asintió con comprensión. Todos esos son desafíos que te ayudaremos a enfrentar. Hay recursos disponibles para adaptar tu hogar, rehabilitación laboral y beneficios por discapacidad. Es mucho para asimilar ahora. Lo era, sin duda. En el transcurso de 24 horas, cada aspecto de mi vida había sido trastocado. Mi cuerpo, mi hogar, mi carrera, mis relaciones familiares, todo transformado de formas que apenas comenzaba a comprender. Esa noche, sola en mi habitación del hospital, lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que ahora se volvía incierto ante mí. Pero bajo la pena y el miedo, comenzó a encenderse una pequeña chispa de determinación. Había sobrevivido al abuso emocional de toda una vida por parte de mi familia. De alguna manera sobreviviría a esto también. Y, por primera vez, ellos enfrentarían consecuencias por sus actos. Las semanas posteriores a mi lesión pasaron en un torbellino de procedimientos médicos, manejo del dolor y los primeros pasos tentativos hacia la rehabilitación. Permanecí en el hospital durante 14 días, tiempo en el cual la magnitud completa de mi lesión se fue aclarando. La doctora Martínez me explicó que, aunque la cirugía había sido exitosa en estabilizar mi columna y aliviar la presión sobre la médula, existía un daño significativo que tomaría tiempo en sanar, si es que sanaba. Tienes lo que llamamos una clasificación Asia C, me dijo en una de sus visitas diarias. Esto significa que conservas cierta función motora por debajo del nivel de la lesión, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser funcional. También tienes cierta preservación sensorial, lo cual es una señal positiva. Había comenzado a recuperar algo de sensación en los muslos y un hormigueo ocasional en las piernas, lo que el equipo médico consideraba alentador. Sin embargo, aún no tenía movimiento voluntario por debajo de las rodillas y la fuerza en mis músculos de la cadera y los muslos era mínima.
Los aspectos físicos de la recuperación ya eran bastante desafiantes, pero los procedimientos legales añadían otra capa de complejidad a mi situación. 10 días después de mi lesión, recibí la visita de una mujer llamada Laura Jensen, quien se presentó como asistente del fiscal de distrito. La investigación policial de tu caso ha concluido, me informó. Con base en las pruebas recolectadas y las declaraciones de los testigos, hemos presentado cargos formales contra tu hermano y tus padres. Jason enfrentaba un cargo grave por imprudencia temeraria que resultó en lesiones corporales serias, con una posible condena de hasta 10 años de prisión. Mis padres fueron acusados de negligencia criminal y de no haber brindado la asistencia médica necesaria, lo que podría significar hasta 5 años de cárcel si eran declarados culpables. Por supuesto, esas son las penas máximas, explicó Laura. Las sentencias reales dependerán de muchos factores, incluyendo el historial criminal, que en su caso es inexistente, y de si aceptan responsabilidad declarándose culpables. También me informó que tenía derecho a presentar una demanda civil contra ellos por daños, sin importar el resultado del caso penal. Los gastos médicos por lesiones en la médula espinal pueden llegar a millones a lo largo de la vida, dijo. Sin mencionar la pérdida de ingresos, el dolor y sufrimiento, las modificaciones en el hogar, el equipo especializado y las necesidades de atención continua. Era abrumador pensarlo. Parte de mí no quería tener nada más que ver con mi familia. Simplemente cortar todos los lazos y concentrarme en mi recuperación. Pero la realidad práctica era que enfrentaba enormes desafíos financieros como resultado de sus acciones. Laura me puso en contacto con un abogado de lesiones personales, llamado Michael Greenberg, especializado en casos de lesiones medulares. Me visitó en el hospital al día siguiente y me explicó el proceso de presentar una demanda civil y lo que podía esperar razonablemente. Tu caso es sólido, me dijo después de revisar los informes policiales y los registros médicos. La responsabilidad es clara, especialmente con la admisión de tu hermano de que creó deliberadamente la condición peligrosa. El seguro de vivienda de tus padres probablemente cubrirá algunos daños, pero para obtener la compensación completa que mereces, tendremos que ir tras sus bienes personales también. La idea me incomodaba. A pesar de todo, seguían siendo mis padres. Pero como Michael me señaló con delicadeza, mi nueva realidad incluiría facturas médicas extensas, necesidades potenciales de cuidados de por vida y una capacidad de ingresos significativamente reducida. Esto no se trata de venganza, me aseguró. Se trata de garantizar que tengas los recursos que necesitas para vivir una vida lo más plena e independiente posible. Acepté que presentara la demanda, una decisión que se sentía necesaria y desgarradora al mismo tiempo. Mientras tanto, mi recuperación física continuaba. Después de 2 semanas en cuidados intensivos, fui trasladada a un centro especializado en rehabilitación de lesiones medulares. La instalación era moderna y bien equipada, con un equipo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y enfermeras de rehabilitación, todos enfocados en ayudar a pacientes como yo a adaptarse a la vida después de una lesión medular. Mi fisioterapeuta principal era un hombre llamado David, que combinaba un optimismo inquebrantable con un realismo pragmático. Nuestro objetivo es maximizar cualquier recuperación de función que experimentes, me explicó en nuestra primera sesión. Pero igual de importante es aprender a ser lo más independiente posible con la función que tienes ahora mismo. Los días en el centro de rehabilitación caían en una rutina exigente. Las mañanas comenzaban con 2 horas de fisioterapia enfocadas en fortalecer los músculos que aún funcionaban y en aprender técnicas de transferencia para moverme de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Las tardes incluían terapia ocupacional, donde aprendía técnicas adaptativas para actividades de la vida diaria, desde vestirme sola hasta cocinar desde una posición sentada. También había sesiones grupales, donde conocí a otras personas con lesiones medulares en distintas etapas de recuperación. Algunos se habían lesionado años atrás y regresaban periódicamente para ajustes en su terapia. Otros eran recién lesionados como yo, aún adaptándose al cambio radical en sus vidas. Una de esas pacientes era una mujer llamada Tara, que había sufrido una lesión similar en un accidente automovilístico 2 años antes. Usaba una combinación de aparatos ortopédicos en las piernas y muletas de antebrazo para caminar distancias cortas, aunque dependía de una silla de ruedas para su movilidad diaria. Con el tiempo se vuelve más fácil, me dijo una noche, durante la hora de la cena de los pacientes. No necesariamente lo físico, aunque eso también mejora con los meses. Me refiero al ajuste emocional.
Ahora mismo, todo en tu vida está definido por tu lesión. Eventualmente, se convierte en solo un aspecto de quién eres, no en toda tu identidad. Sus palabras me dieron esperanza en los momentos más oscuros, cuando el futuro parecía insoportablemente sombrío. Había días en que lograba progresar, consiguiendo ponerme de pie entre las barras paralelas con el apoyo de aparatos ortopédicos, o experimentando pequeños destellos de sensación en mis pies. También había retrocesos, infecciones que retrasaban la terapia, momentos de desesperación en los que la magnitud de lo perdido me abrumaba por completo. Durante todo este tiempo, no recibí contacto alguno de mi familia. Mi abogado me informó que habían sido instruidos por sus representantes legales a no comunicarse conmigo directamente debido a los casos penales y civiles pendientes. Una parte de mí sintió alivio. Otra parte vivió esa ausencia como un nuevo abandono. Amigos y colegas de la escuela primaria donde enseñaba ocuparon el vacío. Organizaron turnos de visitas para romper la monotonía de la vida hospitalaria. Trajeron comidas caseras para complementar la comida institucional y montaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos no cubiertos por el seguro. 3 meses después de mi lesión, los procesos penales contra mi familia avanzaron hacia su resolución. Jason aceptó un acuerdo, admitiendo imprudencia temeraria con lesiones corporales graves a cambio de una condena de 5 años, 2 en prisión y 3 en libertad condicional. Mis padres también tomaron acuerdos, recibiendo 2 años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario cada uno, además de consejería obligatoria. El caso civil tardó más en resolverse. Michael, mi abogado, tomó declaración jurada a cada miembro de mi familia, recopilando sus testimonios bajo juramento sobre los hechos que llevaron a mi lesión. El proceso fue agotador, pero necesario. Los obligó a reconocer, bajo juramento, la realidad de lo que habían hecho. 6 meses después de presentar la demanda, llegamos a un acuerdo. El seguro de vivienda de mis padres pagó su cobertura máxima de $1 millón. Además, mis padres aceptaron vender su casa y liquidar una parte significativa de sus ahorros de jubilación para crear un fideicomiso adicional de 2 millones destinado a mis necesidades de cuidado a largo plazo. Era una suma considerable. Suficiente para cubrir mis gastos médicos inmediatos, las modificaciones de mi apartamento para hacerlo accesible y proporcionar un colchón financiero mientras resolvía cómo sería mi futuro profesional. Pero ningún dinero podría devolverme lo que había perdido, ni física ni emocionalmente. Hacia el 8º mes tras mi lesión, había logrado lo que mi equipo médico consideraba un progreso notable. Había recuperado cierta función en los músculos de mis piernas, lo suficiente como para que, con aparatos ortopédicos especiales y un andador, pudiera dar pasos cortos y laboriosos. No era caminar de verdad, no era ese movimiento fácil e inconsciente que una vez di por sentado, pero era más de lo que muchos con lesiones similares llegaban a conseguir. Me dieron de alta de la rehabilitación intensiva y continué con terapia ambulatoria 3 veces por semana. Regresé a mi apartamento, ya modificado con rampas, puertas más anchas y un baño accesible. Una cuidadora de medio tiempo me ayudaba con las tareas que aún no podía manejar por mí misma. También empecé el proceso de reinventar mi vida professional. Volver a dar clases en el aula no parecía viable. El distrito escolar me ofreció un puesto como especialista en currículo, un rol que podía desempeñar en gran parte desde casa, con visitas ocasionales a las escuelas. Durante este periodo de recuperación física y ajuste práctico, también estaba comprometida en otro tipo de sanación, trabajando con una terapeuta llamada Clare, especializada en trauma y dinámicas familiares. Lo que te pasó no fue solo una lesión física, señaló Clare en una de nuestras sesiones. Fue la culminación de una vida entera de abuso emocional y negligencia. La parálisis en tus piernas es visible, pero hay otras heridas invisibles que también necesitan sanar. Con su guía, empecé a procesar no solo el trauma de la lesión en sí, sino los patrones más profundos de disfunción familiar que la habían hecho posible. La constante invalidación de mis experiencias. La dinámica del hijo dorado y el chivo expiatorio entre Jason y yo. La manera en que mis padres habían priorizado sistemáticamente las apariencias por encima de mi bienestar. Too familiar te. Falló en lo más fundamental, dijo Clare. Tenían un solo trabajo, protegerte y cuidarte, en lugar de protegerte, te hicieron daño y luego se negaron a reconocerlo. Aceptar esa verdad fue doloroso, pero al final liberador. Me permitió ver que mi lesión, por devastadora que fuera, también me había liberado del sistema familiar tóxico que me había causado tanto sufrimiento durante toda mi vida. ¿Crees
¿Que algún día te reconciliarás con ellos? Me preguntó Clare en una sesión. Consideré la pregunta con cuidado. No lo sé. Parte de mí piensa que no hay vuelta atrás. Otra parte se pregunta si estas consecuencias legales finalmente los obligarán a enfrentar la realidad de su comportamiento. De cualquier modo, dijo ella, tu sanación no depende de su reconocimiento ni de sus cambios. Es algo que haces. Por ti misma, y lentamente, con enorme esfuerzo, eso fue lo que comencé a hacer. Sanar no solo mi cuerpo, sino también mi sentido del yo, mi comprensión de lo que realmente debería ser una familia y de las relaciones que merecía en mi vida. Al acercarse el primer aniversario de mi lesión, recibí una carta inesperada. Era de Jason, escrita desde la cárcel. El sobre permaneció sin abrir en mi mesa de cocina durante 3 días antes de que encontrara el valor para leerlo. Dentro había una larga disculpa escrita a mano, la primera genuina que había recibido. De mi hermano. Escribía sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, cómo finalmente estaba enfrentando la persona que había sido y el daño que había causado. No puso excusas por su comportamiento y no pidió nada a cambio, ni siquiera perdón. Entiendo si nunca quieres volver a saber de mí, escribió al final. No te culparía, pero quería que supieras que lamento de verdad el dolor que te causé, no solo ese día, sino a lo largo de toda nuestra vida. Te merecías mucho más. La carta me dejó con sentimientos encontrados. Parecía sincera, pero yo no estaba lista para dejar entrar a Jason de nuevo en mi vida, si es que alguna vez lo estaría. Aún así, había una especie de cierre en que alguien que había estado allí finalmente reconociera mis experiencias. Mis padres nunca se acercaron directamente, aunque supe por conocidos en común que se habían mudado a Florida, empezando de nuevo en una casa más pequeña, con lo que lograron conservar tras el acuerdo. En cuanto a mí, estaba construyendo una nueva vida, diferente a la que había planeado, sin duda más desafiante en muchos aspectos, pero también rica en nuevos significados y conexiones. Los amigos que me acompañaron durante mi hospitalización se convirtieron en mi familia elegida. La comunidad de defensa de personas con discapacidad a la que me uní me dio un sentido de propósito y pertenencia que jamás experimenté con mi familia biológica. Y en algún momento descubrí una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía, una capacidad no solo de sobrevivir al trauma, sino de encontrar sentido e incluso crecimiento en sus secuelas. Han pasado 2 años. Desde aquel fatídico día en la fiesta de cumpleaños de mi hermano. 2 años desde que una broma cruel y la indiferencia de mi familia cambiaron el curso de mi vida para siempre. 2 años de cirugías, rehabilitación, adaptación y un profundo trabajo emocional. Mi vida hoy se parece poco a la de antes. Vivo en un apartamento diferente, en una planta baja de un edificio con todas las facilidades de accesibilidad. Conduzco un coche con controles manuales. Trabajo en remoto la mayor parte de los días, aunque visito escuelas varias veces al mes para capacitar a maestros en el currículo que he ayudado a desarrollar. Físicamente, he logrado lo que mis médicos consideran un progreso notable. Con aparatos en las piernas y muletas de antebrazo, puedo caminar distancias cortas, aunque sigo usando silla de ruedas para la mayoría de mis desplazamientos diarios. He recuperado la sensibilidad en alrededor del 60% de la parte inferior de mi cuerpo, aunque es una sensación alterada, que a veces se manifiesta como pinchazos o hipersensibilidad en lugar de una sensación normal. Hay días buenos y días malos. Días en los que me muevo con relativa facilidad y casi olvido las limitaciones de mi cuerpo, y días en los que los espasmos de dolor o complicaciones como infecciones urinarias me recuerdan con fuerza todo lo que ha cambiado, pero la sanación más significativa no ha sido física. Ha sido el viaje interno de víctima a sobreviviente. De alguien definida por lo que le hicieron a alguien que ahora toma un rol activo en dar forma a su propia historia. Hace 6 meses me involucré con un grupo local de defensa de sobrevivientes de lesiones medulares, trabajando como mentora para pacientes recién lesionados. 2 veces por semana visito el mismo centro de rehabilitación donde yo pasé meses reaprendiendo habilidades básicas de vida. Me siento con personas que están donde yo estuve hace 2 años, consumidas por el dolor y el miedo, sin saber si la vida puede volver a ser buena. No se vuelve más fácil, les digo, repitiendo lo que Tara una vez me dijo. Pero tú te vuelves más fuerte y encuentras nuevas formas de definir lo que importa. A través de este trabajo conocí a Thomas, un fisioterapeuta especializado en lesiones neurológicas. Nuestra relación profesional fue evolucionando poco a poco hacia una amistad y, más recientemente, hacia un romance incipiente. Él me ve por quien soy, no definida por mi discapacidad, pero tampoco ignorándola.
Con él estoy aprendiendo lo que significa un amor sano, construido sobre una base de respeto mutuo y un cuidado genuino. En cuanto a mi familia, ese capítulo sigue siendo complicado. Jason fue liberado de prisión hace 4 meses, tras cumplir su condena de 2 años completa. Me escribió de nuevo, preguntando si algún día podríamos vernos cuando yo me sintiera lista. Aún no he decidido si ese encuentro formará parte de mi proceso de sanación. Mis padres siguen en Florida, viviendo sus vidas aparte de la mía. Ocasionalmente recibo noticias de ellos a través de parientes lejanos. Al parecer, han contado una versión edulcorada de los hechos en su nueva comunidad, presentándose como padres abnegados que apoyaron a su hija durante un trágico accidente. La verdad, como siempre en mi familia, ha sido moldeada para proteger su imagen. Pero su narrativa ya no tiene poder sobre mí. He aprendido que mi verdad no necesita su reconocimiento para ser válida. Que mi dolor no requiere de su aceptación para ser real. Quizá esa haya sido la lección más profunda de mi camino, que la validación, al final, debe venir de adentro. Para alguien criada para dudar de sus propias experiencias, para cuestionar su propio dolor, esta realización ha sido revolucionaria. También he aprendido el verdadero significado de la familia. Que no se define necesariamente por la sangre o los lazos legales, sino por quien está presente cuando eres más vulnerable. Por quien permanece cuando quedarse se vuelve difícil. Por quien ve tu dolor y responde con compasión en lugar de con desdén. Mi familia elegida ha crecido en estos 2 años. Incluye a Sara, la paramédica que primero reconoció la seriedad de mi lesión y se aseguró de que recibiera la atención adecuada. Rachel, la enfermera que intervino cuando nadie más lo hizo. David, mi fisioterapeuta, que me empujó a lograr más de lo que pensé posible. Clare, que me ayudó a navegar el paisaje emocional del trauma y la recuperación. Y ahora Thomas, que me ama no a pesar de mis cicatrices, sino reconociendo plenamente cómo me han moldeado. Juntos, estos vínculos me han enseñado cómo se ve un apego sano. Cómo se siente ser creída, apoyada y valorada simplemente por quien soy, en lugar de por mantener apariencias convenientes. El mes pasado completé mi maestría en psicología educativa, especializándome en prácticas de enseñanza informadas por el trauma. El próximo otoño comenzaré un nuevo puesto como consultora para el distrito escolar, capacitando a educadores para reconocer y apoyar a niños que experimentan diversas formas de trauma, incluyendo la disfunción familiar. Se siente como una manera de honrar mi propio recorrido y de darle sentido al dolor que he vivido. Quizá esa sea la forma más profunda de sanación, no borrar la herida, sino transformarla en algo que sirva a un propósito mayor que uno mismo. Mi parálisis siempre será parte de mi historia, al igual que las dinámicas familiares que contribuyeron a ella. Pero ninguna define la totalidad de quién soy ni lo que mi vida puede significar. A veces, cuando estoy con Thomas o rodeada de amigos, riendo y plenamente presente en el momento, me sorprendo al darme cuenta de que soy feliz, no a pesar de lo ocurrido, sino de una manera que lo incorpora dentro de una narrativa más amplia. De resiliencia y crecimiento. Otras veces, generalmente de noche, cuando el dolor me impide dormir, sigo luchando con la ira y la tristeza por lo que me fue arrebatado. Las habilidades físicas que perdí, las relaciones familiares que, aunque tóxicas, representaron mis vínculos primarios durante 28 años, la sensación de seguridad en el mundo que quizá nunca vuelva por completo. Pero incluso en esos momentos oscuros, ya no estoy sola con mi dolor. He aprendido a pedir ayuda, a permitirme ser vulnerable con quienes han ganado mi confianza. A aceptar apoyo sin vergüenza, a reconocer mis limitaciones sin dejar que me definan. Si existe alguna sabiduría que pueda surgir del trauma, quizás sea esta, que nuestras heridas nos moldean, pero no tienen por qué determinarnos. Que incluso las traiciones más profundas pueden convertirse en catalizadores de una transformación radical. Que a veces hace falta quebrarse para descubrir cuánta fuerza contenemos. No sé qué depara el futuro. Mis médicos dicen que podría seguir experimentando pequeñas mejoras en la función hasta 5 años después de la lesión. Aunque las ganancias más significativas suelen ocurrir en los 2 primeros, puede que algún día camine con más facilidad, o puede que no. En cualquier caso, seguiré construyendo una vida que acomode mi realidad mientras expande los límites de lo que parece posible. Lo que sí sé es que ya no soy la mujer que entró en aquella fiesta de cumpleaños hace 2 años, desesperada por la aprobación de personas incapaces de verme realmente. Soy alguien nueva, forjada en el crisol del trauma y la recuperación. Más fuerte en los lugares rotos, como escribió Hemingway.
Más auténtica, más compasiva, más consciente tanto de mi vulnerabilidad como de mi poder. Y ese, quizá, sea el regalo más inesperado que emergió de esta dura prueba, el descubrimiento de un valor propio digno de luchar por él, digno de creer en él, digno de amar. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación donde tu dolor es ignorado, donde tu realidad es negada por quienes deberían protegerte, por favor, recuerda que mereces algo mejor. Tus experiencias son válidas, tu sufrimiento importa, y hay personas en este mundo que te verán de verdad si encuentras el valor de ir más allá de quienes se niegan a hacerlo. ¿Alguna vez alguien en quien confiabas desestimó tu dolor? ¿Cómo? ¿Encontraste la fuerza para creer en ti misma cuando otros no lo hicieron? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Si esto resonó contigo, por favor dale like, suscríbete para apoyar este canal y compártelo con quien pueda necesitar este mensaje. Gracias por acompañar mi recorrido. Y recuerda, la sanación no es lineal, pero siempre es posible.